Hola, hola, shalom a todos. Mi nombre es Mariana Félix y el día de hoy vamos a analizar la porción de Bellera, que es una porción que trae muchísimos temas y es prácticamente imposible que los podamos analizar en su justa dimensión en un solo video, pero vamos a ver los aspectos que los relacionan entre sí y vamos a profundizar, pero no como quisiéramos, porque son, además de que son muchos, son muy, muy, muy densos y profundos. Los temas que están en esta porción son anuncio del nacimiento de Isaac, la destrucción de Sodoma y Gomorra, sí que lo vamos a analizar desde la pregunta, ¿eliminarás al justo con al justo con el malvado? La esposa de Lot se convierte en una estatua de sal. El incesto de las hijas de Lot, Moab, donde nace Moab y Amón. Abraham peregrina en tierra de los Filistín. Nacimiento de Isaac. Expulsión de Agar e Ismael. Ismael también donde se le promete a Agar que también Ismael será una gran nación. Pacto entre Abraham y Abimelech, donde se planta un árbol de tamarisco y sacrificio de Isaac. ¿Sí? Encontramos, ¿sí? En un total de 9 temas y vamos a empezar a considerar el tema de la cita inicial de esta parte, de esta porción. Vamos a compartir aquí para hacerlo de una manera más ilustrativa, ¿sí? Ahí está. Se le apareció a él el Eterno en el llano de Mambré, y él, Abraham, estaba sentado en la entrada de la tienda, cuando más caliente estaba el día. Génesis 18:1, ¿sí? A ver, aquí lo primero que vamos encontrando es el concepto de tienda, ¿sí? Según el texto del Zohar, el tomo 4, 103b, página 34, ¿sí? Dice, la entrada de la tienda es la entrada de la justicia, ¿sí? Como está dicho, abre para mí las puertas de la justicia. Según el Zohar, Abraham, cuando está así postrado, es porque acababa de hacerse la circuncisión. Además, tenemos que recordar que Abraham era una persona totalmente compasiva y era un justo. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la tienda y que eh, se retoma este concepto en el Zohar, hablar de la tienda es hablar de Malhut, que solamente se accede a ella cuando nosotros llevamos a la práctica actos de justicia, actos de compasión, ¿sí? Entonces, esta parte, esta dimensión, se activa cuando nosotros actuamos de forma justa, ¿sí? Entonces, abre para mí las puertas de la justicia. Esta es la primera puerta para entrar por ella a los mundos superiores. Fíjense qué importante lo que dice en el Zohar. La tienda que alude a Malhut es la primera puerta para entrar por ella a los mundos superiores. Y a través de esta apertura se aprenden todas, ¿sí? Se aprenden todas las otras puertas supremas, ¿sí? ¿Quién merece esto? ¿Quién merece alcanzar esto? ¿Sí? Todas esas personas que son practicantes de la justicia y de la compasión, ¿sí? Entonces, aquí estamos ante un concepto muy profundo que nos ayuda a nosotros a entender por qué Abraham de un inicio recibe a estas personas que son ángeles, acababa de hacerse la circuncisión, por lo tanto había quitado el prepucio, entonces él entra en esta dimensión, empieza ese ascenso por los mundos superiores, ¿sí? Entonces, pero en un inicio todo descansa en la práctica de la justicia, ¿sí? Entonces,
Eh, es una manera de nosotros entender cómo inicia nuestro apego al Creador. ¿Sí? Nuestro apego al Creador, nuestra unificación con Él, inicia por Malhut y se da a través de nuestros actos apropiados. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí, eh, indiscutiblemente, nos tenemos que preguntar cómo es que de ahí pasamos a este tema de lo que es la destrucción de Sodoma y Gomorra, después de que Abraham recibe estos ángeles, ¿sí? Es decir, cuando ya Abraham es apropiado para empezar a ascender por los mundos superiores, Dios se le revela, ¿sí? Dios se le revela y dice, ¿acaso no le diré a Abraham lo que voy a hacer con estas ciudades? Si Abraham es un justo. Es como si Dios nos empezara a tratar como un igual, como un homólogo, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a ascender por la puerta de Malhut hacia los mundos superiores. O sea, ya nosotros empezamos realmente a parecernos a nuestro Creador y Él nos empieza a dar ese trato, ¿sí? Entonces, Abraham, ¿qué pasa? Se le anuncia la destrucción de estas ciudades, ¿sí? Y qué le pregunta, le cuestiona a Abraham, ¿acaso vas a eliminar al justo con el malvado? Fíjense qué cuestionamiento tan fuerte. ¿Cómo es posible que vayas a destruir a todo el mundo si hay personas buenas ahí? Entonces, aquí nos ayuda a entender cuál es la base del mundo realmente. Ahora vamos a volver a esto, vamos a analizar de manera más profunda este aspecto porque me parece muy importante, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de que Abraham se le anuncia que va a ser padre, ¿sí? ¿Sí? Abraham es Gesed y Gesed de la dimensión que antecede a la Geburá. Por lo tanto, cuando leemos que Vayera se anuncia el nacimiento de Isaac, estamos considerando la contraparte de Gesed, ya que Isaac está conectado con la Geburá, ¿sí? Entonces, de forma literal alude a su hijo, pero en su sentido profundo se refiere a la Geburá. Nace la Geburá. Cuando después, justo después del nacimiento de su hijo, los ángeles que visitan, del anuncio del nacimiento de Isaac, los ángeles visitan a Abraham, ¿sí? Y llevan a cabo la tarea de la destrucción de estas dos ciudades a través con el azufre y el fuego. Y aquí también hace referencia a la Geburá relacionada con el fuego que rectifica, de forma contraria con el elemento que prevalece en el diluvio, que es el agua relacionado con el Gesed. Ahora, ¿por qué destruir a estas dos ciudades? ¿Sí? Dice textualmente en Génesis 18:20, dice, el grito que viene de Sodoma y Gomorra es muy grande y su pecado es muy pesado, ¿sí? En dos ocasiones se dijo algo similar cuando llegó a tope la transgresión de la generación del diluvio y la generación de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Entonces, lo primero que nos preguntamos aquí es, ¿por qué existe el mal si este ocasiona tanto daño? ¿Sí? Sabemos que el mal tiene una función importantísima en nuestra estructura, ¿sí? Entonces, el mal realmente fue creado para ser vencido, para ser trascendido. Sí, es como una especie de entrenador de nuestra vida para superar los límites, ¿sí? Con los que hemos nacido y ascender en nuestro proceso de crecimiento en este mundo. ¿Sí? Entonces, recordemos que siempre que hemos buscado a nuestro Creador, siempre que buscamos a Dios, es porque hay una parte oscura que nos ha desviado del camino y nuestra alma está buscando encontrarse con su fuente de emanación. Y entonces es gracias a esa parte oscura que nos ha ocasionado tanto dolor y sufrimiento
que buscamos a nuestro creador y buscamos respuestas a las preguntas existenciales que nos taladran el cerebro, ¿sí? Cuando el mal no cumple con esa función, es decir, cuando el ser humano se deja vencer por la oscuridad, cuando no la trasciende, es que procede lo que sucede en la generación de Noé y en la generación de Sodoma y Gomorra. O sea, la aniquilación del mal. Entonces el mal se aniquila a sí mismo. El mal se aniquila a sí mismo. Y eso lo podemos ver con muchísimos ejemplos a lo largo de la historia. Ahora, la pregunta fundamental aquí es, ¿por qué ahora no hemos sido aniquilados? Si también somos, si hay tanta maldad en el mundo, igual o hasta más de la que había antes, ¿sí? Evidentemente, hay muchas señales de que hay una amenaza latente en los cataclismos naturales, pues en diferentes partes del mundo la fuerza de la naturaleza es terrible, ¿sí? Vemos cómo esa naturaleza habla de nosotros, pero no queremos escuchar. Si bien, o sea, sí hay víctimas, pero de alguna manera salimos adelante, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no nos aniquila la misma naturaleza? ¿Por qué? Y para eso hemos agregado esa pregunta que está en Génesis 18. ¿Acaso vas a eliminar al justo con el malvado? ¿Acaso eliminarás y no perdonarás al lugar por causa de los 50 justos que hay en su interior? Y a mí me llama mucho la atención cómo Abraham va reduciendo el número, o sea, no había 50 justos. Bueno, tal vez haya 40, tampoco. Tal vez haya 30, 20, hasta que se reduce a 10. Ya 10, fíjese, es muy poco, pero ya es una masa crítica que puede salvar a la ciudad entera, ¿sí? Entonces aquí hacemos una interpretación. Gesed es el justo que le antecede a la Geburá, es el malvado. El Gesed, el justo, es el que sostiene al mundo. O sea, si por una persona, si por 10 personas que son justas, se puede salvar a una ciudad, entonces quiere decir que las personas buenas sostienen el mundo, aun cuando haya mucha maldad allá afuera. Entonces, si no fuera por la existencia de personas que practican la justicia y la compasión, este mundo ya no existiría. Recordemos cómo Noé se salvó por el mismo motivo, porque era una persona justa. Entonces, así la consecución de la vida se va dando gracias a que hay personas buenas. Ahora, con Sodoma y Gomorra pasó lo mismo, pero por el mérito de Abraham, que estaba emparentado con Lot, el cual se salvó justo eh, con su familia. O sea, realmente Lot no era una buena persona, pero está emparentado con Abraham y sale. Los ángeles lo salvan con todo y familia, ¿sí? Entonces, ahora nos vemos obligados a hacer la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Realmente la naturaleza responde a los actos humanos? ¿Hay alguna relación directa entre lo que hacemos con los desastres naturales? Según el SOAR, sí, y yo también lo considero, ¿sí? Hay un vínculo muy, muy, muy fuerte y vamos a la cita que así lo corrobora. En el SOAR, en el tomo 4, ¿sí? Dice, y todo arbusto del campo todavía no estaba en la tierra, y toda hierba del campo todavía no había brotado, pues el eterno Dios no había enviado lluvia sobre la tierra y no había ningún hombre que trabajara el suelo. Eso está en Génesis 2:5, ¿sí? Ahora bien, según el libro del Zohar,
estaban ocultas todas estas concepciones y se revelaron, y los cielos fueron impedidos para que no lloviera sobre la tierra, porque no había ningún hombre. Y todo estaba detenido y demorado debido a que Adán no estaba en la tierra. Luego vino, después de acceder al árbol del bien y del mal, y todo fue apropiado para que todos estos poderes que se ocultaron se revelaran y fueran otorgados a la tierra. Una vez que el ser humano se encontró sobre la tierra, entonces todo se encontró en ella. Es decir, no había llovido. ¿Por qué? Porque no había el hombre, no estaba el ser humano sobre la tierra. Viene el ser humano y ya todo se da, ¿sí? Por lo tanto, el ser humano es considerado en relación con el escenario que le rodea, ¿sí? Ahora bien, el acontecimiento histórico de la aniquilación de Sodoma y Gomorra está en correspondencia con los actos de los habitantes de las ciudades. Pues si vamos a la cita bíblica, cuando llegaron los hombres a estas ciudades, inmediatamente rodearon la casa de Lot y le dijeron que salgan para que los conozcamos. O sea, refiriéndose al acto sexual en masa, ¿sí? O sea, esas eran las prácticas de Sodoma y Gomorra. Ese era el diario vivir en Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, la aniquilación fue inminente, inminente, ¿sí? Entonces, esto es para reflexionar y para pensar realmente cómo estamos nosotros afectando a nuestro entorno y que nos está llevando a todo lo que estamos viviendo actualmente con las inundaciones, con las tragedias que estamos viviendo, que son fuertísimas, ¿sí? Entonces, sí estamos en correspondencia eh, con el entorno en el que vivimos, sí afectamos. Por eso estamos viviendo estas situaciones tan terribles, ¿sí? Entonces, eh, cuando hablamos de todas estas historias que están en la porción de Bayera, tenemos que irnos a lo profundo, tenemos que hacer uso del libro del Zohar, porque esto nos va a ayudar a entender de todo en su justa dimensión, ¿sí? Ahora bien, eh, ya será la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ya sabemos que si hubiese habido una sola persona justa, se hubiera salvado la ciudad. Eso quiere decir que las personas buenas sostienen el mundo, ¿sí? Por eso es tan importante que nos apeguemos a nuestra alma, a nuestra espiritualidad, porque ella es la que se encarga de todo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando ya los ángeles ordenaron a Lot que saliera de la ciudad, ¿sí? Y que la esposa de Lot no puede cumplir con esa orden de no voltear hacia atrás, porque era muy clara la orden. No miren atrás, váyanse, huyan, resguárdense, ¿sí? Y la esposa de Lot sí lo hace, voltea hacia atrás, ¿sí? Mira hacia atrás y se convierte en una estatua de sal. O sea, ni si nosotros en la actualidad vemos un cataclismo de esa naturaleza y lo miramos, no nos vamos a convertir en una estatua de sal. Quiere decir que hay un significado por demás denso y profundo en el Zohar, ¿sí? Entonces, necesitamos nosotros comprender a qué se refiere la estatua de sal, ¿sí? Aquí claramente se mira que hay una resistencia a dejar cuando todo se está configurando para que hagamos el cambio en nuestra vida y que no queremos dejar nuestros usos y costumbres, nuestra forma de vida que no nos permite trascender a los mundos superiores y que queremos seguir en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo cuando todo está cambiando a nuestro alrededor.
y nos resistimos a esos cambios, nos resistimos al llamado de nuestra alma a renovar, a crecer, a avanzar, a evolucionar, a salir de esos moldes de nuestro nacimiento. Entonces, ¿qué nos pasa? Podemos llegar a convertirnos en una estatua de sal. Podemos llegar nosotros a la intrascendencia, a la involución, al estancamiento que genera todo tipo de males, ¿sí? La esposa de Lot se resistía a dejar todo lo que había vivido en esta ciudad, en estas ciudades, en este lugar. Y en esa resistencia vuelve su mirada hacia el pasado, hacia atrás, y ya se convierte en una estatua. El elemento de la sal también tiene un significado muy profundo. Por una parte puede significar, ¿sí? Eh, abundancia, pero por otra parte también puede significar la carencia. Hemos leído en algunas partes que la sal en Sodoma y Gomorra, o sea, cuando una persona quería ayudar a otra persona, era impedido para que así lo hiciera. Era mal visto dar hasta este elemento, hasta sal. O sea, cuando toda persona, por más pobre que sea, lo que tiene en su casa es sal, ¿sí? Entonces ni siquiera la sal podías dar. Entonces hay un significado, hay una correlación entre la estatua de sal y estas prácticas que se hacían en estas ciudades. O sea, había demasiada maldad, había una cero compasión, una cero empatía por el prójimo. Entonces, de alguna manera, la esposa de Lot se resiste a ese cambio, se resiste y por eso decide volver, convirtiéndose en una estatua de sal. Entonces, actualmente la humanidad entera está atravesando por una serie de cambios fuertísimos. Nuestro creador nos está obligando a salir de nuestros esquemas. Nos está obligando. ¿Por qué? Porque ya ha sido muchísimo tiempo de no querer, de no estar dispuestos a renovar nuestra forma de vida, a alimentar a nuestra alma. Entonces el cambio viene, sí o sí, y lo hemos estado resintiendo desde los últimos 4 o 5 años. No te resistas al cambio para que no te conviertas en una estatua de sal. No mires al pasado. Renueva tu conciencia, alimenta tu alma, sal de tus límites, porque de todas maneras la vida te va a obligar, Dios te va a obligar y va a ser mucho más doloroso de lo que ya ha sido, ¿sí? Bueno, entonces vamos ahora con el siguiente tema, ¿sí? El incesto de las hijas de Lot. Es un tema que muy poco se ha tratado. Bueno, yo en lo que respecta no he leído mucho sobre esto y vaya que leo sobre Cábala. Eh, he visto algunos contenidos en YouTube que hablan sobre la esposa de Lot, sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Este, eh, mucho sobre esta porción, pero realmente el tratamiento del tema del incesto de las hijas de Lot no he leído mucho ni he escuchado mucho. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? ¿Sí? O sea, si partimos de la base de que todo lo que sucede acá abajo es consecuencia de lo que sucede arriba, ¿sí? Podemos decir que esto ya estaba predestinado, ¿sí? Ya estaba predispuesto para que de ahí nacieran dos naciones, Moab y Amón. Y según lo que hemos investigado, es lo que hoy es Jordania. Lo que hoy es Jordania tiene su origen en Moab y Amón, ¿sí?
esa ciudad, ese país donde se encuentra este destino turístico tan famoso que se llama Petra, por ahí. Ese es el territorio de Moab y Amón. Entonces, las hijas de Lot consideraron que eso que había sucedido en Sodoma y Gomorra había sido en todos lados. Consideraron que, que no había ya nadie. Por lo tanto, decidieron perpetuar la especie a través de relacionarse con su padre, ¿sí? Entonces, eh, dice claramente que lo emborracharon. Y digo yo, bueno, ¿de dónde salió el vino si acababa de ser destruida completamente esta nación, estas dos naciones? Entonces, de alguna manera vemos que estaba ya predestinado que sucediera de esa manera. De ahí nacen Moab y Amón, ¿sí? Y también pues es conocido según si nosotros leemos respecto a estas dos naciones en la Biblia, vemos que tuvieron un origen eh, muy oscuro, ¿sí? Y se refleja también en sus prácticas posteriores, o sea, de la perversiones sexuales, todo eso, ¿no? Aquí lo que llama la atención es que sabemos que de uno de estos dos pueblos salió Ruth. Si nosotros leemos Ruth, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que ella pues era una moabita. Y Ruth se casa posteriormente con, eh, con un hebreo. Y de ahí viene los ancestros de David. Sabemos que de ahí viene la genealogía de el Mesías. Bueno, si nos referimos al Mesías como una persona que va a venir a la humanidad, si nos referimos en ese sentido. Pero como consideramos que nada de lo que dice en el texto de la Torá o en la Biblia, nada puede ser, o sea, hay una literalidad, pero tenemos que profundizar para encontrar el sentido de todo eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo que de un pueblo idólatra, enemigo de Israel, viene el Mesías? ¿Sí? Ya estuve analizando este tema, sobre todo lo relacionado con la muerte de Moisés, porque recordemos que Moisés muere en el campo de Moab y Dios lo entierra en Moab, ¿sí? Entonces yo consideramos que hay una conexión directa entre el lugar donde muere Moisés, Moab, Ruth, Mesías, ¿sí? Hay una relación muy importante que necesitamos investigar, ¿sí? Entonces, vamos a pasar ya al siguiente, al siguiente tema que tiene que ver con Abraham peregrina en la tierra de los Filisteos, ¿sí? Y esto de alguna manera nos tiene que recordar, nos recuerda eh, esta estos conceptos. Pelistín obviamente nos recuerda a los palestinos en la actualidad, ¿sí? Pero hay todo un trasfondo, hay toda una justificación histórica de por qué se llama Palestina toda esta región también. Entonces, eh, después de haber pasado todo esto, Abraham peregrina en esta tierra, ¿sí? Lleva a su esposa Sara, eh, Abimelech, que era el rey de esta tierra, pues se deja deslumbrar por Sara porque era una mujer muy bella, y obviamente pues se iba a ser seriamente castigado si lograba su cometido porque es esposa de un profeta. Entonces, de todo esto, Abraham sale victorioso y sale con muchas riquezas de ahí. Entonces, vemos que Abraham ya había logrado esa subida de conciencia, ¿sí? Ya había logrado esa subida de conciencia y por eso es que fue tan temido por esto, por ellos. O sea, cuando un judío logra
o se le respeta o se le es considerado en su justa dimensión como judío y no es tratado de ser exterminado es porque realmente está a un nivel de conciencia muy elevado, ¿sí? Y él sale de ahí y todo el mundo le teme, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa después? O sea, siembra un árbol de tamarisco. Investigué sobre la esencia de lo que es este árbol y se está refiriendo obviamente al árbol de la vida, el árbol de tamarisco, ¿sí? Entonces el árbol de tamarisco es propio, es propio del ecosistema de esa región, ¿sí? Y es muy útil para protegerlos de las inclemencias del tiempo, ¿sí? Entonces, también ahí hay un sentido muy profundo entre el árbol de tamarisco y la protección de Abraham y el sentido del árbol de la vida que tiene el árbol de tamarisco, ¿sí? Entonces, ahora ya vamos a lo que se conoce como el nacimiento de Isaac. Eh, Muy bien, pues aquí ya tenemos eh, el árbol de la vida, ahí está Isaac con su hijo ya posteriormente cuando está a punto de sacrificarlo, pero ahorita nos vamos a referir a el nacimiento de Isaac, que es que ya sabemos que Gesed es Abraham e Isaac es Geburá, es decir, Gesed, Abraham y Geburá es Isaac. Entonces, eh, y sabemos también si nosotros hacemos un recorrido por el árbol de la vida. Primero es Keter, luego es Jogma, luego es Binah, luego es Gesed, y luego de Gesed nace Geburah, ¿sí? Entonces aquí nos estamos refiriendo al nacimiento de una fuerza, de la fuerza, ¿sí? De la fuerza de Abraham, porque Abraham, pues era un anciano, era prácticamente imposible que él tuviera un hijo a esa avanzada edad, y sin embargo, así es por obra de Dios. Entonces, pero si nos vamos a lo profundo, nos vamos a dar cuenta que realmente se está refiriendo a una cefira del árbol de la vida, ¿sí? Bueno, pues como se pueden dar cuenta, es infinito lo que podemos considerar en esta porción. Y ya después que viene el sacrificio de Isaac, cuando él tenía más de 30 años y su padre ya era un anciano que prácticamente era imposible que lograra su cometido si Isaac no hubiera dado su consentimiento. O sea, él fácilmente hubiera podido deslindarse de todo eso y no cumplir con esto, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con el sacrificio de Isaac? ¿Sí? Eh, en su sentido profundo, en el orden literal sabemos que se está refiriendo a un sacrificio, pero en el sentido profundo estamos hablando del predominio de Gesed sobre Geburah. Ese predominio de Abraham sobre su propia Geburah, sobre su propia fuerza. Cuando nosotros estamos llevando a cabo actos de compasión y de justicia, está prevaleciendo nuestro Gesed sobre el Geburah, sobre la Geburah. Y estamos aludiendo de alguna manera al sacrificio de Isaac. Estamos sacrificando, estamos sometiendo, estamos supeditando, estamos subordinando nuestra Geburah por debajo de nuestro Gesed, ¿sí? Esto es lo que sucedería si nosotros empezamos a practicar la compasión, la bondad, la misericordia, en contraposición con el rigor, ¿sí? Es algo totalmente, es necesario, es urgente que nosotros hagamos el sometimiento de nuestra Geburah. Es muy necesario que prevalezca el Gesed. Es urgente. Hay demasiado, demasiado rigor allá afuera. Muy bien, pues vamos a dejarlo hasta aquí porque es muy denso, la verdad. Es prácticamente imposible que consideremos todo esto y es hacer un video tan extenso. No, no me gusta hacer videos tan extensos. Así que yo espero que estas aportaciones, este análisis realmente haya contribuido
en tu formación espiritual, en tu bienestar, para que eh, continúes ese ascenso por los mundos superiores. Fíjense bien, el árbol de la vida es como una especie de filtro, ¿sí? Es como una especie de filtro que a nosotros nos conecta con el infinito, con el Ein Sof. Entonces Malhut nos abre la puerta para entrar a ese árbol de la vida. Entonces empezamos por Malhut, así como empieza la porción de Vayera, donde dice que Abraham estaba en la tienda, ¿sí? La tienda es Malhut. Entonces, después de haberse hecho la circuncisión, empieza el ascenso por los mundos superiores, ¿sí? Y todo lo que sucedió en esta porción, todos los acontecimientos, son 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 puntos clave para nosotros entender de qué manera nosotros ascendemos. Práctica de la compasión, práctica de la justicia, porque eso es lo que sostiene el mundo y eso es lo que nos va a permitir ir subiendo. Y no se trata aquí de llegar a un lugar, de decir, ah, ya estoy en Malhut, ahora voy a llegar a un lugar que se llama Yesod. No, son totalmente eh, cuestiones experienciales. Nosotros tenemos un desequilibrio psicológico que nos va a ir diciendo en qué dimensión estamos y la manera que podemos irlas trascendiendo para ir subiendo en estos niveles, ¿sí? La gran mayoría ni siquiera ha abierto la puerta, ni siquiera ha abierto la puerta. Por eso está sucediendo todo lo que está sucediendo. Entonces, necesitamos empezar ese ascenso para empezar a subir nuestro nivel y empezar a trascender nuestros límites, ¿sí? Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar con esto en la próxima semana en el análisis cabalístico de, eh, de Génesis, porque todavía estamos en el libro del Génesis y eh, vamos a continuar con ello, ¿eh? Que tengas un excelente día. Hasta luego. Shalom.